En el caserío de Alemán viven de los 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento y madera. Aquí cada quien pone su granito de arena literalmente. Las manos de los alfareros transforman el polvo en techo, piso y pared. Son alquimistas de la tierra, los que le dan una nueva vida a la arcilla. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. El sol no se ha encaramado en el cielo de Lara y nosotros estamos buscando un caserío en medio del desierto, un pueblo cerca de Carora, que está ubicado en esa zona que llaman la otra banda porque queda al cruzar el puente. Alemán, cuna de alfareros. Negro Cacho, Segundo amanecer. para que hacen los alfareros. Porque claro, con estas chapas de sol tienen que trabajar hasta ahora. Ahí dice Alemán. Un día dijo ahí Alemán. Y ahora viene carretera de tierra toda. Los cujíes lloran de dolor en mi vida, mucha de esperar las caricias de un lejano amor que han sembrado. En ese caserío siempre hay alguien despierto, buscando tierra, haciendo tejas o pendientes de mantener vivo el fuego del horno. Alexis madruga y Dios lo ayuda. En una danza con el barro que empiezan sus manos y terminan sus piernas. La coreografía del único oficio del que viven en Alemán, la alfarería. Y eso es así todo a mano, Alexis. Todo a mano. 5 de la mañana. ¿Desde hace cuántos años hace usted tejas aquí? Más de 40 años tengo ya en esto. ¿Y qué edad tiene usted ahorita? 69. Siempre mirando, ¿no? Sí. Aquí como que se aprende es mirando y no preguntando. Sí, señor. ¿Qué tiene esta tierra que les permite hacer estas tejas? Bueno, esto solamente Dios sabe. Que nos dio... Aquí toda tierra sirve para alfarería. Al barro hay que tratarlo con firmeza, pero con cariño para que haga su metamorfosis. Y siempre la está sobando, ¿ah? Sí, señor. Esa es la manera, sobándola. Sobándola para que se quede paradita aquí. ¿Y esto es así usted caminando de aquí para allá y de allá para acá todo el santo Sí, día? señor. Eso me mantiene con salud, gracias a Dios. ¿Le gusta este oficio? Me encanta. ¿En serio? ¿Por qué le gusta tanto este oficio? Se entretiene uno. Y con esto es que uno vive. ¿En cuánto se vendió una teja? Ahora el metro cuesta $3. ¿Y esos son como cuántas tejas? 36 tejas por metro cuadrado. Por eso es baratísimo. Demasiado. ¿Ustedes pueden creer eso? 36 tejas por $3, amasando y amasando y amasando. Todo con esa delicadeza. Y madrugar todos los días. Por fin sale el sol y Alexis apaga la linterna, pero nunca su ritmo. El piso de su taller se va llenando de un ejército de tejas que se secarán y guardarán antes de ir al horno. Ustedes se dan cuenta que aquí no hay respiro. Aquí está Alexis, para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá. ¿Hasta qué hora estás en eso? Unas 2 horas más o menos, 2 horas, 3 horas. ¿Tú recuerdas, Alexis, cuando hiciste las primeras tejas Muchos años. y te quedaban choretas? Primero, todavía salen algunas charetas. ¿Y cómo te sientes tú cuando ves esas tejas en las casas? Eso enorgullece a uno porque sabe que es producto del trabajo de uno mismo. ¿Cuánta gente vive aquí en Alemán? 112 familias, Todos alfareros. todos alfareros. ¿De cuándo son ustedes alfareros? Esto tiene una historia, esto debe tener mucho más de 500 años. Porque la catedral de aquí fue construida con material de aquí, de este caserío. Se supone que este caserío es más viejo que la misma Carora. Pura sabiduría ancestral es lo que lleva a Alemán en su oficio y en sus manos. Mira, Alexis, a mí me gustaría experimentar haciendo una teja.
Sí, cómo no, perfecto. Ok, perfecto. Tal como te vi a ti haciéndolo. Aquí las cosas se aprenden viendo. ¡Ay, qué sensación tan sabrosa! Esta ya la tenemos lista. Ah, mira, claro, ya de una vez. Vamos a ponerle aquí 100.000K. Y entonces esa yo la vengo a buscar. Suscríbanse al canal para mandar a hacer la teja del 1.000.000 de seguidores, por caridad. El caserío de Alemán es una prolongación de su tierra. Podemos decir que Alemán es una comunidad absolutamente orgánica y si fuera hablando de gastronomía sería kilómetro cero. En casa de alfarero, techo de zinc. Así nos contó Eliseo Sierralta, un alfarero veterano que ha dejado su huella en emblemáticas construcciones de todo el país. Los churupos que les da su oficio no los pueden invertir en sus propias viviendas. Buenos días, señor Eliseo, ¿cómo Buenos días. amanece? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto le dura un horno de estos? Bueno, este tiene 47 años, de hecho. 47 Sí, años. Sí, yo quedé toda mi familia y hice la casa y compré esa camioneta con el horno. Todo lo que usted tiene Sí, lo sacó de este Lo horno. saqué de ese horno, me lo produjo el horno. No me puedo quedar dormido porque si no Pierde todo. pierdo como perder la familia, pues es que nosotros lo mantenemos, pues comemos. La alfarería está en el ADN de los habitantes de Alemán. Es la antorcha que se pasan de padres a hijos, aunque mal pague. ¿Usted qué edad Dígame. tiene ahorita? 71 años, ¿Y a qué edad empezó usted a hacer esto? desde 8 años, Toda una vida. toda una vida. Me enseñó, porque aquí es como un kinder, pues. El proceso de aquí los muchachos cuando nacen, ya uno lo va enseñando, pues ellos ya tienen práctica. ¿Por qué si ustedes hacen aquí tejas y adobes y pisos, las casas no son de ese material? Porque sale costoso porque uno de eso se mantiene, pues, come. Entonces si uno se puede meter los ahorritos para la construcción, entonces uno come. Fíjese Nunca nadie tiene casas de estas. Sí, hay una casa que tienen ya, ¿para qué le digo? Que fue de mi papá y mi mamá, pues la dejaron ahí y está. Yo la mantengo ahí y siempre estoy ahí pendiente de la casa, que no se caiga. Solamente la capillita y la casa comunal están hechas con todo el material que se hace por aquí. Todo hecho de esta tierra. Usted tiene toda la vida trabajando en esto, Toda la vida. trabajando para hacer las casas de Sí. otros, pero no le da para hacer la suya. No, yo hice esta con mucho esfuerzo, porque le voy a decir mentira. Esta la terminé yo porque yo hice todo el material del country Caracas. Palacio Miraflores, yo le hice todo el piso. Todo. Y la Plaza Bolívar de Coro también la hice. San Miguel de Boconó también le hice el material a la iglesia. ¿Y usted ha ido a conocer esos sitios donde usted hizo Todo, el yo me trabajo? conozco todo Venezuela con el material este. Todo. Usted- Yo mismo lo vendo, o sea, yo mismo se lo llevo a los productores. ¿Hasta qué edad usted cree que puede seguir trabajando esto? Bueno, hasta que Dios me permita la vida. Manos de trabajo. Usted nos acaba de dar una lección de vida. Ustedes se dan cuenta que este país se está construyendo desde la tierra desde hace muchos años. Y aquí está el Señor como una demostración de lo que es construir Venezuela desde la tierra. Quitado. ¡Qué belleza! Las mujeres hacen equipo con los varones en Alemán. Mientras hablábamos con Eliseo, vimos a su esposa Iris asomadita por una ventana. ¿Y qué edad tiene usted, Iris? 65 años. Y toda la vida trabajando la tierra junto a su marido. Toda la vida con mi marido y mis hijos trabajando. Nos ha enseñado mi esposa a trabajar, mis hijos trabajan con él, con toda mi familia, pues que a mí me llega el río y me saca de aquí de la casa. Cada vez que se bota el río y eso, nosotros dejamos de trabajar. Claro, y el río se llevó un horno. Sí. ¿Y se lleva a la casa? No, la casa, claro, se inunda toda la casa, todo esto. Como ¿Qué 4 o 5 veces. Que se va a la casa, Ujú. se inunda. Sí, arreglamos todo y seguimos trabajando.
¿Cómo la enamoró Eliseo? Ay, Dios. ¿Por qué le digo? Jovencita, de 17 años. Ay, él era trabajador y uno tiene que buscar un hombre responsable a uno. Y hasta el sol de hoy sigue enamorada de Eliseo. Sí. Las mujeres en Alemán montan el desayuno, mandan a los muchachos al colegio y salen a echarle pico y pala a la tierra. Se van a los pozos de tierra, que parecen cráteres lunares, y de los que sacan la materia prima para que suceda la magia de la alfarería. ¿De dónde traen esta tierra? De aquí mismo al caserío, en un lugar retirado. Cansada. Claro, además caminan cholísimo ustedes. Sí. ¿Y cuántas veces van para acá y para allá buscando tierra? 5 veces. ¿Y esto les alcanza para trabajar cuánto tiempo? Como 600 tejas. Bueno, a mí me toca hacer el barro, ayudar que sea a recoger las tejas, meter la teja al horno. En el proceso bajar la piedra. Es un trabajo rudo yo. Pero tengo que ayudar a mi esposo, ¿te sabes cómo está la situación yo? Es toda la familia entonces. Sí, ajá. Y esta muchachita que viene Ella es aquí. mi hija. Hola. Entra a clase a las 8. ¿Así? De ahí me toca ir a hacer la comida para mandarla para casa. Aquí trabajan las mujeres igualito, ¿ah? Ahí va, pico y pala, cara. Se van turnando. Bueno, lo que sí es verdad es que vas a tener esos brazos fuertes toda la vida, vas a poder decir adiós sin que se te mueva el güerguero nunca. Ahí está, eso sí es una mujer quilúa, fuerte y poderosa. ¿Tú te imaginas cada media hora durante 3 días meterte en este agujero a lanzarle leña a ese fuego? Esto sí es un trabajo. Cada vez que tú veas una teja, un piso de aquí de Alemán, piensa en este instante, en este trabajo, para que lo valores. ¿Cómo es este asunto del horno? Explícanos cómo funciona esto. Empezamos a fuego lento y después, como a las 10 horas, empezamos con el fuego más rápido. Mira, lo prendí el lunes a las 11 de la mañana. Y hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Debe estar hoy a punto como a las 2 de la tarde, 1 de la tarde. ¿Y en la noche te tienes que levantar? También, pero yo tengo una ayuda que es mi hermano, pues. Los relevamos. Pues. ¿En cuánto se vende uno cuadrado de 20 por 20? Se vende en $4 el metro y hace 25 piezas. Pero eso es baratísimo. Vamos a subirlo. Mira cómo se va incendiando eso. Así deben ser las pailas del infierno. ¿Verdad? Ajá, después que apagas el horno, ¿cuánto tiempo para que eso se enfríe y lo puedas tocar? 7 a 10 días, porque tiene varios procedimientos. Primero todo se seca con sol. Sí. Y segundo es el guardarlo aquí, pues. Y el tercero es meterlo adentro del horno, cuando ya está listo el material. Ustedes se dan cuenta la velocidad en la que trabaja aquí todo el mundo. Es una cosa así como ¡guau, guau, 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 guau! Como que si tuvieran, ¿sabes? Como un motor fuera de borda pegado del cuerpo, haciendo todo cholísima. La alfarería es una meditación con los ojos abiertos, una que activa el poder creativo de las manos, de la fuerza de la palma y la destreza de los dedos. Es una danza entre el hombre y la tierra. José Álvarez tiene 27 años en eso. No, aquí van como 300 y piquito. Miren todo lo que él ha hecho aquí desde las 3 de la mañana. ¿Ves? En esta perfección, parejito, parejito. Y siempre así, descalzo. Sí. En contacto con la tierra. Estamos yendo por toda la callecita de este caserío de Alemán, viendo quién está haciendo qué dónde, para mostrarte todo lo que hacen estas familias aquí en Alemán. En el camino conocimos a Eufemio González del taller Las Margaritas. Tenía 10 años cuando empezó a hacer tejas. Ahora tiene 54. ¿Tú quieres que tus hijos vivan de lo mismo? No, uno, a veces el varón ayuda a uno o las hembras le damos los estudios para que ella sea otra persona más en la vida. Pues.
O sea que son las hembras las que estudian Sí, acá. estudio. Bueno, los varones también, pero siempre el varón ayuda más a uno. Cuando uno no tiene obreros o es solo, tiene un hijo varón, le ayuda a uno. Eufemio y Alexis me revelaron que el secreto de la eterna juventud está en alemán y no es ni ácido hialurónico ni botox. Tus manos se van poniendo, la arcilla las pone suavecita. Suavecita. Pa' ver. Esto la pone suavecita. Oye, vale, ojalá usaran esta arcilla las manicuristas. Sí, uno no le hace vejiga, ni callos, ni nada. Entonces la mano es suave, suave. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Para la piel es muy buena. Además, qué bonito. Y mira cómo tienes esa piel de lozana y rozagante. ¿Qué te pones tú, arcilla? Arcilla. ¿Te pones en la piel, Claro, en la cara? En la cara. Se echa barro, se deja que se seque y cuando se seque, al rato se lava. ¿Y a qué hora haces tú eso? En la tarde, en la mañana. Cuando hay muchos mosquitos, me lleno todo de barro. ¿En serio? ¿Y te pones arcilla hasta en la cabeza? Porque es que hasta la cabeza la tienes, Claro. pulida. Bien pulida. ¿Ustedes se dan cuenta del consejo de belleza que nos acaba de dar Alexis? Va a rejuvenecer. Téngalo por seguro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú estás estupendo. Estupendo. Gracias. Ese es tu secreto. Sí, señor. Ahora me voy así hasta Carora. Hasta que se seque. Aquí serie total porque si me río se me echa a perder mi mascarilla de arcilla de alemán. Bueno, nos vamos a quitar esto. A ver si la piel nos queda tan suavecita como dijo Alexis. Arcilla de alemán. ¿Qué tal? Así quedó. Salí para la luz para que se viera mejor. Aquí está. Limpiecita.